Buen día, bienvenidos a todos. Soy Nancy Villarroel, soy economista de Petrini y Valores. Agradezco a quienes se han conectado en este día tan particular y que se conectan con nosotros, que asiduamente hacemos este tipo de reuniones para nuestros clientes y para terceros. Agradecemos a nuestros amigos y colegas de AdCap que nos van a dar hoy su view acerca de la situación política, macroeconómica en nuestro país. Es un muy buen día para contar con la visión de ellos, de Javier Timerman, que ya conocemos su trayectoria, es Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv, máster en Finanzas en la Universidad de Columbia. Paula Gándara, que es la CEO de AdCap, también Head Portfolio Manager, y Gisela Alonso, que es Head of Third Parties Distribution en AdCap. Son gente con muchísima trayectoria en el medio que nos van a dar un pantallazo del contexto actual de nuestro país, del contexto político, macroeconómico, y después Gisela nos va a compartir alguna visión, algún tipo de perspectiva acerca de las inversiones o alternativas de inversiones que nos ofrece nuestro mercado actual y AdCap en particular. Así que la idea es, bueno, dejarlos a ellos que hablen, que nos compartan su visión. A los participantes, a los invitados que están como oyentes, les sugerimos que si tienen preguntas, las compartan con nosotros en el chat y hacia el final de la charla debemos de compartirla con los expositores a ver si alumbran un poco este jueves en Argentina. Así que, sin más, Javier, la audiencia es toda tuya. Bueno, gracias por esta invitación. Muy contentos de poder compartir algunos conceptos y poder tratar de esclarecer. No es fácil lo que está pasando, pero bueno, me voy a remitir algunas experiencias de los últimos días que tal vez les puede dar una pauta de lo que está pasando en el gobierno y qué tipo de decisiones y políticas podemos esperar en los próximos días o semanas. Después, Paula va a ser más específica en lo que tiene que ver con los instrumentos particulares de mercado. La realidad es que todo esto, bueno, para ir un poco más atrás, yo era de los que creía que parte del problema que había con Guzmán era que había un tema personal muy fuerte que no permitía lograr políticas que eran obvias que se necesitaban, desde la acumulación de reservas hasta cierto tipo de ajuste fiscal, que no era solo un tema ideológico, que había un tema personal y una disputa de poder muy fuerte, y en el cual Guzmán quedaba como un caballito de batalla, en cierto sentido, y cuanto más querían que se vaya, por lo que yo creo era un tema personal y no de políticas, más se agigantaba la pelea entre el presidente y la vicepresidenta. Y eso paralizó y causó muchísimo daño, en cierto sentido, en las variables financieras, porque era imposible tomar medidas que eran necesarias porque estaba el gobierno paralizado. Creo que tuvimos la suerte o la desgracia, no sé, suerte en el sentido de que Guzmán finalmente renunció sin que lo echen, porque si no, tal vez no, esto hubiese flotado por los aires sin que en ese contexto. Y mala suerte, creo que porque parte de la razón por la que Guzmán renunció es porque se dio cuenta que la cosa acá estaba al límite. Yo, la verdad que estaba en Nueva York hace 2 semanas y estaba de vacaciones y recibí un llamado de un colega de Wall Street que me informaba, o sea, charlando me dice que
esto era un viernes a la tarde, viernes al final del día, que iba a haber una reunión en la Embajada Americana en Washington el martes con Silvina Batakis, que iba a estar en Estados Unidos. Ella en realidad iba como parte del viaje de Alberto Fernández a ver a Biden, pero se suspendió la reunión con Biden y estaba en duda si iba a ir Silvina Batakis o no. Y este colega me confirma que iba a haber una reunión, que habían invitado algunos fondos a la embajada, etcétera, etcétera. Bueno, ahí me puse en contacto con el embajador Argüello, que me contó que, mirá, me dice, esto se acaba de armar porque me pidieron que le arme una agenda fuerte a Silvina. Esto fue el viernes a la noche, o sea que las reuniones que se armaron con Cristalina en el FMI y con el Departamento de Estado y con el Departamento del Tesoro se armaron el fin de semana prácticamente para realizarse el lunes y martes. Y con empresarios. Y esta es una época del año en Estados Unidos complicada porque es verano y mucha gente de vacaciones fuera de la ciudad, etc. Y sin embargo se logró armar una agenda bastante fuerte. En esas charlas en Washington, el lunes y martes, se habló principalmente de tomar medidas no muy diferentes a estas que anunció, o por lo menos conceptos que anunció Sergio Massa ayer, pero se puso mucho foco en el apoyo político que tenía Silvina Batakis por parte de los diferentes referentes del Frente de Todos. Esa era las preguntas en general, tanto de los funcionarios americanos como de la gente del mercado, iba en esa dirección, ¿no? Bueno, incluso un colega de Wall Street en esa reunión que yo asistí en la embajada, decía, bueno, pero vos decís todo esto y después llegás a Buenos Aires y vas a poder cumplir, o sea, ni se imaginó esa persona que no solo no iba a poder cumplir, sino que no iba a ser más ministra cuando llegue a Buenos Aires. Pero bueno, eso es un poco el contexto. Entonces, pensando qué pasó acá, ¿no? Porque es importante entender cómo se toman las decisiones para también entender qué puede pasar de acá en más. Porque todo esto que escuchamos ayer, de alguna forma, lo dijo, tal vez con algunas variantes, lo dijo Silvina Batakis. Y lo que pasó fue que yo no creo que el presidente sabía el viernes por la noche que Silvina Batakis iba a dejar de ser ministra y iba a ser Sergio Massa, porque si no, dudo que haya mandado a estas reuniones que eran tan significativas con el discurso. Podría haber ido y dar otro tipo de mensaje. O sea que algo cambió ese fin de semana y creo que fue un acuerdo muy, me parece, concreto y un acuerdo que no ha ocurrido hasta ahora en el gobierno del Frente de Todos entre Sergio Massa y sectores allegados a Cristina para poder darle el apoyo que no se le estaba dando antes a Silvina, pero además a una persona que tiene la credibilidad, por lo menos en muchos sectores, de que puede llevar adelante esto porque es un animal político con mucho conocimiento de la dinámica política que se necesita. Y eso a mí me da la sensación de que en ese sentido, bueno, y también lo que he notado es que muchos políticos del Frente de Todos, de diferentes corrientes ideológicas, algunos más cercanos a Máximo Kirchner, otros más lejos, algunos del círculo íntimo de Alberto Fernández, otros más lejos, etcétera, todos coinciden, y esto es algo que es impresionante porque lo noto en cada reunión que voy, en cada lugar que me encuentro con alguien, que todos ven esto como la última oportunidad. Están muy asustados de que esto fracase y ahí sí, no les queda otra cosa. Entonces, me parece que acá realmente el pragmatismo que se vio en su momento para formar el Frente de Todos como una experiencia electoral
se está dando ahora en la ejecución de la política económica. Y en eso me parece que es un paso muy adelante, o sea, es algo positivo que no teníamos antes, y se nota en el discurso, y también se nota en la capacidad que tiene Massa para hacer cosas que antes parecían como focos de negociación entre todos, y ahora él las toma así nomás. Antes parecía como que si uno quería implementar algo tenía que hacer un círculo, ir a Alberto, a Cristina, a gobernadores, etcétera, etcétera, y él siente que tiene el empoderamiento para tomar decisiones sin circular por todos esos grupos de poder. Y la verdad que ayer una de las cosas que noté que me pareció más positivas fue que dos cosas, o sea, bueno, las medidas ustedes las vieron, o sea, no vale la pena compartir, repetir, pero hay dos cosas que los inversores afuera miran con muchísima atención, porque es algo que a veces es lo que más cuesta entender de lo que nosotros, tres cosas, de por qué los mercados están tan castigados y por qué la Argentina deja de ser un centro de interés para aquellos que hoy en día están invirtiendo en mercados emergentes. Uno es el discurso, me refiero, es la parte ideológica de pensar que los problemas son siempre cuestiones de Estado, o sea, problemas que son la guerra, la pandemia, la herencia, el préstamo con el fondo, etc. La gente quiere tratar de que acá se enfoquen mucho más en las soluciones y que las soluciones vengan del sector privado o que haya algún tipo de negociación y consenso con el sector privado, que es algo del cual Massa hizo bastante hincapié. Yo creo que más que si Massa hubiese dicho, bueno, en realidad vamos a bajar las retenciones tanto, etcétera, para que el campo, creo que eso ya entraría en un debate si es suficiente o no. Y me parece más positivo decir, no, me voy a sentar al buscar un acuerdo, que es lo que me parece que es la fortaleza de Massa, que es la capacidad de lograr ese acuerdo. Después también hubo mucho foco en el cumplimiento de compromisos. Eso es algo que dan por descontado afuera, por lo menos los inversores, y muchos acá también, que no se van a cumplir los compromisos. Ni siquiera se dice se van a cumplir los compromisos. Y Massa lo dijo claro, no solo los compromisos con el Fondo Monetario, sino también los compromisos de la deuda, o sea, de la deuda tanto local como internacional. También hay una sensación, esto es el tercer punto yo creo importante, y que esto se ve mucho en la interacción que uno puede tener con gente cercana a Massa y con Massa mismo, y que incluso cuando Massa estaba en la Cámara de Diputados, siempre mostró un interés por el mercado, como algo que hay que tener en cuenta, porque si el mercado no acompaña o el mercado lo descuidas, es lo primero que hace sonar alarmas y la gente empieza a... Hay que lograr que el mercado no sea un problema. Y yo creo que eso lo tiene muy claro. Y hoy en día es un problema porque están todos mirando y además con estos niveles de riesgo país es muy difícil lograr cualquier cosa. Y también impacta mucho sobre la acumulación de reservas, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con los mercados, que antes era totalmente descuidado por Guzmán. Guzmán no creía en los mercados como algo que impactaba en las medidas económicas que tomaba. Y eso tenía mucho que ver con su falta de conocimiento. O sea, yo debo reconocer, a mí muchas veces me catalogan como economista. Yo no soy economista, sé bastante poco de economía,
pero tengo muchísima experiencia en mercados, porque toda mi vida trabajé en Wall Street mirando y operando mercados y siendo portfolio manager y siendo, o sea, estando en la toma de decisiones respecto a cómo invertir y cómo se mueven los mercados. Y en ese lapso de más de 30 años pasé por un montón de crisis que puedo decir que me marcaron en términos de la volatilidad del momento. Crisis internacionales me refiero. Desde el pacto, estoy hablando hace muchísimo tiempo, que hubo entre los países en ese momento era G5, ahora es G7, sobre el dólar y debilitar el dólar, que en ese momento estaba muy fuerte por la suba de tasa de interés de Volcker, la crisis de Europa Oriental cuando explota la Unión Soviética, la caída del mercado, del alineamiento de las monedas europeas, que terminó haciendo volar la libra esterlina en el año 92, la crisis de las hipotecas en el 2008, etcétera, etcétera. Y en todos estos eventos que impactaron de manera feroz a los mercados, las medidas económicas no cumplían. Muchas veces los mercados reaccionaban de una manera muy diferente a las medidas económicas, y muchas veces las medidas económicas fracasaban porque que eran correctas, pero el mercado ya había tomado una dinámica propia. Eso lo vimos mucho en la crisis asiática del 98, que fue una crisis donde los países se quedaron sin moneda, había una corrida de las monedas asiáticas, y son países que producen una cantidad infernal de moneda, o sea que una vez que hicieron su propio cepo, pasaron un par de años y acumularon tantas reservas internacionales que pudieron abrir el cepo sin problema. Eso no pasa en la Argentina. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una política que en situaciones diferentes tiene resultados diferentes. Y bueno, y Guzmán no entendía eso, y Massa es un claro observador del mercado y busca formas de estabilizarlo constantemente, ya sea, y yo creo que va a buscar implementar no solo el repo, sino ayer mencionó algo de la recompra de deuda. Muchos afuera te dicen, o sea, a veces se gastan fortunas tratando de estabilizar el contado, con mucho menos, poniendo mucho menos pueden estabilizar la deuda en dólares, y sin embargo la dejan caer en 17, con 17 mangos, 17 centavos, la deuda en dólares, que fue lo que vimos hace 10 días. Es muy difícil estabilizar cualquier cosa. O sea, que Guzmán tenía el concepto de que la deuda no importa porque no tenemos amortizaciones y ni vamos a tomar deuda. Y eso fue un error garrafal. Creo que Massa ahí es 100% opuesto a eso y tiene todo un equipo enfocado en mejorar la performance de los mercados, porque sin eso sabe que cualquier medida que tome no va a funcionar. Así que yo la verdad que no me quiero expandir mucho más, pero soy bastante optimista respecto a la capacidad de ir encauzando esto. No sé si va a alcanzar para revertir la expectativa, o sea, para revertir la imagen tan negativa que hay en los mercados y en la sociedad respecto a este gobierno, pero para estabilizar y buscar un cambio en la forma que nos miran, en la forma de lograr inversiones. Para mí, un ejemplo claro de la decadencia argentina, si se quiere, es que tenemos las reservas que tenemos en Vaca Muerta y no lo podemos conseguir 1.500 millones de dólares del sector privado para hacer un gasoducto. Eso muestra la decadencia que hay en nuestro país, porque la verdad que un emprendimiento de esa naturaleza debería haber 500 empresas dispuestas a financiarlo. Así que creo que todo eso va a cambiar bastante.
y la política esta vez creo que va a acompañar. Así que, bueno, ahora Paula va a ser un poco más específica respecto a lo que estamos viendo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarnos a esta reunión. Bueno, seguido de lo que dijo Javier, yo les voy a contar un poco, más allá de las medidas que, como dijo Javier, la verdad las conocemos todos, están en todos lados, quería ver un poco cuál sería el impacto que estamos esperando hoy en los mercados, ahí cuál sería el mejor posicionamiento que podemos tener en el mercado para captar ante esta situación, cuáles serían los retornos potencial, dónde tenemos mayor valor en el mercado. Bueno, acá lo que está pasando es esto. La medida del término de acumulación de reservas vienen aparentemente 10.000 millones de dólares, 5.000 de la liquidación, 1.200 multilaterales, 750 de CAPSI. Pero ¿qué pasa? El Banco Central está teniendo una dinámica cuasi perversa en la cual estos últimos tiempos aumentó el tema del cepo, restringió importaciones, intentó estimular la liquidación de divisas y no lo logró. El BENS viene vendiendo ayer 170 millones, 650 en las últimas 5 arreduas, y estamos en promedio vendiendo 100 millones por día. Esto tiene que cambiar. Yo creo que es fundamental que el Banco Central recupere la capacidad de comprar reservas. ¿Qué pasa? La balanza energética, que es fundamental. Entonces, por un lado está la balanza energética que demanda muchísimas divisas, por el otro está la falta de incentivos al sector exportador para liquidar, y esto provoca una presión muy grande, lo que decíamos, contra los dólares paralelos, porque con este nivel de reservas que tenemos, la pregunta del mercado es, ¿pero alcanza para sostener el crawling peg? ¿Alcanza para que el Banco Central siga devaluando despacito? Y ayer Massa queda muy claro que no va a intentar una devaluación, a lo que yo entiendo, que es un salto discreto cambiario. Digo, bueno, mañana el oficial se va al blue, o hay una brecha hoy por hoy, es altísima, del 160%, para disminuir la brecha vía evaluación no lo va a hacer. Eso queda muy claro, pero sí va a tener que aumentar, seguir aumentando el ritmo de evaluación más cercano al ritmo de inflación, y eso se los voy a mostrar después cómo lo va a hacer. Pero el punto fundamental es esto para mí. ¿Cómo cierra hoy el Banco Central? ¿Compró? ¿Vendió? ¿Le sirvió? ¿Hay nuevas medidas con respecto a esto? Es un tema fundamental, porque hasta que el Banco Central no tenga poder de fuego para comprar reservas, va a seguir mucho la presión hacia la devaluación. Y ahí sí que vamos a tener un problema un poco en el cual se le va a cuestionar a Massa su capacidad de no devaluar. No devaluar fuerte, como les dije antes. La devaluación está superando el 7% mensual, la inflación está corriendo al 10%. Sigue atraso cambiario, por eso tiene que aumentar el ritmo de evaluación. Miren por dónde andamos. La evaluación analizada ya alcanza el 80%, la inflación estamos cerca del 100%. Esto es fundamental para entender qué es lo que está preciando el mercado. Ahora, el Banco Central viene subiendo tasas, en este contexto estamos en tasas reales menos negativas, y la pregunta es hoy, ¿qué va a hacer el Banco Central? Si va a aumentar tasas o no, entendemos que no, pero también esto repercute en la actividad económica, repercute en la hoja de balance del Banco Central, o sea que no es gratis aumentar tasas, pero sí sería bueno a los niveles de bajar un poco la presión de la cantidad de pesos que hay en la economía dando vueltas, ¿no? Uno de los puntos que menciona Massa es que no va a financiar el Banco Central del Tesoro hasta fin de año, ¿no? Que no va a ser más adelantos transitorios, ese es el nombre técnico. Ahora, con el nivel de liquidez, de la cantidad de pesos que hay en el mercado, decir, bueno, sí, está bien, pero tiene que volver y seguir absorbiendo la cantidad de pesos que hay en el mercado. Cuando les hablaba de inflación, la inflación de julio está cerca del 8%, dijo Massa ayer, julio y agosto vienen muy difíciles, y vienen muy difíciles. Por eso mismo le digo que el aumento de la tasa de evaluación mensual va a tener que seguir, porque hay que tratar de prevenir el atraso cambiario y que la devaluación no se quede muy atrás de la inflación. Este es un problema muy grande que tiene Argentina desde siempre. ¿Y qué es lo que intentó? Que es un punto hoy por hoy enorme, es el canje. Esto nos
nos toca directamente en la hora de las recomendaciones de inversión que tenemos. Hay un canje que dice que tiene el 60% de adhesión comprometidos, esto es el sector público. Todos estos vencimientos que yo les estoy mostrando son brutos, son pesos, capital e intereses, y esto es sector público. De esto tiene el 60%, esto es todo, público-privado, el público tiene el 60%. Por eso confía y dice, yo tengo el 60% de adhesión. Pero ¿qué pasa con el sector privado? Ahora, eso es un tema que tenemos que ver hoy. Esperamos a que el Ministerio de Economía anuncie. Se habla de un bono SER dual, que es un bono dual que va a pagar inflación o devaluación según sea lo máximo. No tenemos mucho más que información que se filtra, pero no demasiados datos con respecto a este nuevo instrumento que podría captar. Entendemos que es corto también, que lo llevaría hacia el 2023, pero el hecho, cuando vos decís, bueno, tengo un patrón fiscal, ¿no? Como dijo Javier, va a intentar el gobierno cumplir con la meta del 2.5 de PBI, está aproximadamente 1% menos de lo que está actualmente, no va a haber adelantos transitorios, por lo tanto hay que mejorar eso, hay que mejorar el acceso del gobierno al mercado local. ¿Cómo lo mejora? Mejorando primero que no tenga la situación que está a cada licitación, cada 2 semanas está el mercado local viendo cuánta tasa puso, aumentó mucho las tasas, pero cuánto tiene, cuánto vence, ¿no? Eso también es una dinámica que hay que disminuir la presión, la mirada que tiene el Ministerio de Economía, si se puede financiar o no, ¿no? Hay detalles que faltan, como dijo Javier, en los cuales vamos a estar focalizados actualmente en esto. En la medida que den tasa, el aumento de la duración al 2023 no es grande. Y van a tener demanda. Si todo va en línea, hay un ajuste fiscal, hay un aumento de reservas, en la medida que el Banco Central empieza a comprar, o sea, es un poco, la dinámica puede mejorar, que es lo que nosotros pensamos, ¿no? Creo que las medidas están en línea con lo que el mercado está esperando, faltan detalles. Estos son los detalles que estamos esperando. Bueno, acá empiezo a hablar un poco más de mercado, lo que dije, cómo va impactando, los bonos en dólares, lo mismo que dijo Javier, rebotan, pero desde mínimos y sin compradores marginales. Acá creo que la parte en dólar te requiere otro análisis mucho más profundo que la parte pesos, porque la parte pesos está dentro de una regulación del mercado local. El mundo de los dólares, hoy por hoy, todo el año y desde hace bastante tiempo con las regulaciones, vivieron básicamente en galaxias diferentes. Mientras los bonos en dólares caían 18%, los bonos SER rendían 70%. Esto es la situación que vimos el año pasado. Pero, ¿qué pasó? Vamos a hablar del mercado local. ¿Y por qué hablo de los fondos, de los bonos SER? Y de por qué les digo que hay que mejorar la capacidad que tiene también el gobierno de acceder al mercado local. ¿Recuerden qué pasó en junio? Que hubo rescates de fondos SER brutales y había un poco la idea de que, siendo la clase activa por excelencia, ¿no? Si hay rescates, los inversores empezaron a decir, entonces el gobierno no se va a poder financiar, porque nadie quiere el principal activo, o sea, la cobertura por inflación, con la inflación corriendo al 7%, hay rescates. ¿Qué pasó? Esto fue una cuestión técnica de mercado, ya todo el mundo estaba sobreinvertido y empezó a haber la posibilidad de los rescates que se materializaron. Ahora, hay una normalización del mercado local, que ya ocurrió en las últimas semanas, que empezó a ocurrir, creo que durante Guzmán, cuando pone el Banco Central a recomprar deuda, y que Batakis confirmó y mejora la posición técnica del mercado local. Hay una mejora acá, y los rescates no hay rescates masivos hoy por hoy en la industria. Y eso es una muy buena noticia. Y hay una normalización de los bonos. Ahí la curva está más normal, alta, pero normal. El TEC 24 que está acá, ayer, está todavía un poquito, creo que comprimió un poco más, ayer no hubo volumen, pero el TEC 24 se fue de ser más 4 a mitad de junio, cuando hubo los rescates masivos, se fue de ser más 4 a ser más 25. Entonces había una disrupción total del mercado local, que eso está solucionado. O sea, tiene la base como para decir, bueno, voy a hacer un canje, tengo al sector público adentro. Alguien del sector privado, si ponen un poco de tasa, si lo hacen atractivo el instrumento, pueden bajar realmente y mejorar un poco ese perfil de vencimiento que yo les mostraba, que hoy por hoy es realmente muy difícil de sostener. ¿Y cuáles serían
ante esta situación, las recomendaciones que nosotros vemos, bueno, ¿qué es lo que pasa? La inflación acá llegó para quedarse. Julio y agosto son meses fuertísimos. Si julio está cerca del 8, yo creo que agosto puede estar cerca del 10. Y vamos a terminar con una inflación anual que supera el 100%. Por lo tanto, ante la normalización de la situación del mercado de bonos SER, los bonos SER empiezan a estar atractivos, van a tener retornos atractivos en esta situación. Y después a mí me quiero preguntar qué pasa con la cobertura por devaluación, porque mientras caía la brecha y se creía que ante esta salida masiva de reservas con el Banco Central vendiendo 100 millones en promedio, no iba a quedar otra más que un salto discreto. Y eso provoca demanda por activos por cobertura. Ahora, ¿va a haber un salto discreto? Yo creo que es lo último que este gobierno va a hacer. Es lo último que va a hacer. Y en la medida que pueda mejorar un poco y darle más poder de fuego al Banco Central, va a seguir aumentando sí la tasa de evaluación mensual. Hoy el 7 va a seguir tratando de, igual muy lejos de lo que es la devaluación, pero va a seguir aumentándola y las tasas aumentando quizás por debajo. Entonces yo veo la inflación muy alta, por debajo de evaluación y por debajo tasa. Entonces, ante esta situación donde nosotros vemos tantos frentes abiertos, inflación llegó para quedarse, 10%, devaluación cerquita, pero por debajo, y aumento de tasas, si bien están muy altas, siguen todavía por debajo de, son tasas reales negativas, ¿no? Son por debajo de la nominalidad tan grande que es la inflación. Nosotros hoy por hoy recomendamos posiciones diversificadas. Nosotros creemos que es el mejor momento para tener carteras en las cuales tengan cobertura por básicamente inflación, devaluación y tasa. Dada la situación del contexto del mercado local y dado todos los frentes abiertos que tenemos en este momento, podemos pensar en carteras que tengan para un perfil moderado el 50% en fondos SER y después un poco más en lo que son los retornos total para perfiles que sean de conservadores a moderados con un horizonte bastante largo, ¿no? Bastante largo para mí pueden ser 2 o 3 meses. Para horizontes cortos, los fondos T+1. Los fondos T+1 son los fondos que siguen a la tasa Badlar, que va a seguir aumentando bastante, y van a tener bastante, el punto es la transaccionalidad, son fondos que ustedes pueden poner la plata y rescatarlas al otro día. Esto es fundamental para los perfiles más conservadores, más moderados, y para los perfiles que son más adversos al riesgo, están por supuesto siempre los fondos de dinero, que son los fondos money market. Acá les cuento un poco los retornos que estuvimos teniendo. Fíjense, en 12 meses cómo aumenta muchísimo, en los 12 meses, que es la línea negra, cómo claramente van los fondos SER, el peso plus, los fondos de retorno total y los fondos de mercado de dinero. Pero la historia empieza a cambiar un poco entre los de cobertura por devaluación y los fondos SER, porque ante las expectativas de devaluación tuvimos bastante demanda de activos por cobertura por devaluación, que honestamente van a seguir estando, porque el riesgo sigue estando, en menor medida. Entonces hoy creo que los fondos SER quedaron baratos para la inflación que está. Los bonos por devaluación tienen ya en el precio este aumento de la devaluación y posiblemente también un incremento del salto discreto del tipo de cambio. Con la brecha tan alta es imposible no pensar en eso, y después los fondos, todo lo que es pesos plus, que son los T+1 que siguen a la tasa Badlar, y estas serían nuestras recomendaciones para en el contexto actual que estamos atravesando. Todos los fondos tienen una posición bastante conservadora, están cerca de la duración, por ejemplo, el balanceado de 2 es de 1 y unos pocos meses. Eso hace que capture la mayor capacidad de retorno que tiene la curva SER. Miren la curva de la duración, esta es la curva de bonos SER. El balanceado es 1,5 y capta justamente el pico de la curva. Entonces es uno de los fondos en este momento que pueden cubrir las tasas reales positivas más altas y está preparado para apuntar a un aumento en la tasa de inflación y en las expectativas de inflación, ¿no?
y el retorno total, el tema de la devaluación, que va directamente relacionado con el aumento en la tasa de evaluación esperada, por lo cual van a tener retornos mayores y cercanos al balanceado 2, pero fíjense que en la época de normalidad, con lo que yo la normalidad, inflación siempre le va a ganar a devaluación, y después vamos a tener los instrumentos más conservadores, y por último, en los fondos más conservadores. Yo les preparé hasta acá, pero podemos responder preguntas, o si quieren que pueda explayarme en los temas que ustedes deseen. Buena presentación, Paula. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Si quieren, los participantes quieren ir anotando las consultas. Mientras tanto, te hago algunas consultas puntuales. Después del anuncio de Massa como ministro de Economía, hubo un rebote, o se vio un rebote en el precio de los bonos nominados en dólares, y baja del contado con liquidación. También, un comentario, ese mismo movimiento se vieron en otros países, digamos, en condiciones similares, países emergentes. Digamos, no sé qué opinión tienen ahí, si fue todo efecto Massa o estuvo acompañado, digamos, por la baja de la tasa de tesoro de Estados Unidos, y qué esperan para hoy, para el mercado, respecto al tipo de cambio y respecto a las... La verdad que o sea, es injusto o tal vez mirar los últimos movimientos internacionales de mercados emergentes y decir, bueno, justo coincide con la suba de los bonos argentinos, entonces, ¿qué tiene que ver con qué? Pero la realidad es que o sea, no fue lineal la caída argentina respecto a la caída de otros mercados emergentes. O sea, en todos los momentos hubo rebotes en los mercados emergentes, y hubo en este tiempo, especialmente justo antes de la asunción de Massa, ya empezaban a haber ciertos rebotes, y nosotros caíamos y teníamos la relación del mercado internacional con la Argentina, ya sea en la parte de renta fija y renta variable, era muy poco lineal. Las acciones argentinas, incluso, o sea, el rebote del S&P, por ejemplo, viene ocurriendo desde, yo diría, mediados de mayo, que hemos tocado los mínimos. Y sin embargo, nosotros estamos en los mínimos de las acciones, YPF tocando por debajo de 3, etcétera, y otras, Banco Macro, no sé, en 9 y pico, Galicia en 5 y pico, hace una semana o 10 días. Así que creo que a la Argentina hoy en día le está costando más levantarse, y creo que el efecto internacional va a ayudar mucho, pero hay mucho camino por recorrer, y si estas políticas de Massa terminan seduciendo al mercado, no va a importar tanto el contexto internacional, y viceversa. De todas maneras, creo que hubo un cambio de mentalidad respecto a los mercados emergentes. Me da la sensación de que el mercado se convenció de que la inflación va a empezar a caer en el mundo, y por lo tanto la Reserva Federal va a ser menos agresiva, y otros bancos centrales también. Y el rebote que se ve ha producido muchas oportunidades. O sea, la caída de estos últimos, la caída de casi todo el 2021 y lo que va de este año, ha producido inversiones muy interesantes para los portfolio managers de mercados emergentes. Por ejemplo, ayer estaba hablando con alguien justamente que decía, un fondo de afuera, que cuando tenés bonos, por ejemplo, de petróleo mexicano, de Pemex, rindiendo 9 y pico, etcétera, etcétera, ya o por arriba de 10, ya tenés un activo que es conocido para mercados emergentes, que es muy bueno y que nunca estuvo que hace mucho que no está en estos niveles.
yo creo que eso compite bastante con la Argentina. Es mucho más, si vos realmente crees que los mercados emergentes van a tener un rally sostenido un poco por el cambio de perspectiva sobre la inflación mundial, eso le va a quitar fondos a la Argentina, porque la Argentina me parece que está... O sea, la Argentina es una inversión, una apuesta de riesgo donde la tendencia global es muy pequeña. Entonces, si vos realmente crees que la tendencia global va a seguir siendo alcista, etcétera, hay activos mucho más interesantes que meterse que Argentina. Así que el rally que se vivió me parece que tiene mucho más que ver con el tema local. Hoy no están mirando a la Argentina como, che, estoy bullish, mercados emergentes, Argentina es un buen bet. No. Ok, tenemos una consulta de nuestros participantes en donde ellos plantean esto de la deuda SER que hablaba Paula, considerando la caída que tuvo y después del discurso de anoche, entendieron, y te pido que lo confirmes, que sería aconsejable posicionarse en este tipo de activos. El punto es este. Cuando fueron la caída de los fondos SER aparecieron por esta situación que yo les comenté recién, que es fue muy mala la situación técnica que logró vía los rescates masivos que hubo, que hoy ya están normalizados. O sea, el mercado local está normalizado. Y eso es fundamental para entenderlo, porque la gente no se produjo una venta a los bonos SER porque hubo baja de inflación o porque pensaron que iban a hacer cosas peores, ¿no? Que es básicamente que diga, bueno, ya no sirve más. La inflación es un punto fundamental. Y con un instrumento que logre captar que vas a tener el 10% directo en el incremento mensual que va a haber, en la medida que el mercado esté funcionando normalmente, serían movimientos, situaciones de entrada como para volver a mirarlas. El problema acá es que hubo un cambio en el apetito de los bonos soberanos hacia bonos corporativos e inclusive instrumentos del Banco Central. Hubo salida de bonos soberanos que terminaron en los fondos SER porque el trade estaba ahí. Argentina tiene, los inversores argentinos tienen comportamiento de manada. Van todos juntos a un lado, bueno, entonces bonos SER están demasiado invertidos, la curva demasiado cara, y hubo un escenario que provocó o dio las razones para provocar un sell-off masivo en la clase de activos, que hoy está normalizado. Ahora, yo me pregunto, ¿va a volver el TX24 a rendir SER más 2? Posiblemente no. Posiblemente no, porque tenés otra estructura, hay una incertidumbre, y queda un poco en la memoria lo que pasó y las caídas que tuvieron. Pero, a ver, con esto quiero decir es que tenemos que diversificar. O sea, el que antes tenía la mayor porcentaje en fondos SER, y bueno, pongamos un poco también de cobertura por devaluación. Y también un poco de cobertura por tasa. Si quieren, yo creo que están valores de entrada. Ahora, que la perspectiva para mí hoy, más que nunca, es tener carteras diversificadas, sí. Ese es el punto. Estar en valores de entrada no va a valer lo que valía antes. O sea, este número que yo tengo acá, ese 65%, junto con, fíjate que era 65% los fondos SER, si yo me voy más en el tiempo, la diferencia es más grande, contra el 40%, era el 20% que les hablaba, ¿no? De la diferencia entre SER y devaluación. Bueno, esa diferencia se va a achicar. Ya se viene achicando. Bueno, ahora en los últimos 2.30, fíjense, van 15 contra 8. O sea, una vez normalizados los fondos SER van a rendir una barbaridad. Pero por las dudas y ante los riesgos que vemos en un escenario de muchísima volatilidad, diversifiquemos. Pero respondí la pregunta. Paula, te hago una consulta. Mientras te escuchaba, retomaba charlas y conversaciones que tenemos con nuestros clientes, y una pregunta que se repite permanentemente entre gente que está acostumbrada a hacer uso de los fondos comunes de inversión como herramientas de inversión, concretamente los fondos Dollar Link. En las últimas semanas
la gente empezó a prestar un poco más a la composición de los dollar link, si tienen más deuda privada, dollar link, o si son fondos más de cobertura con mucho ROFEX, eventualmente. Desde tu expertise, desde la cocina, desde estar atrás, administrando esos instrumentos, ¿puedo hacer un comentario para esa consulta que se repite permanentemente? O sea, ¿qué busco más? ¿Busco un fondo que tenga mucho ROFEX, pero las garantías estén constituidas con soberanos? ¿O busco un fondo que tenga más riesgo corporativo, pero con tal vez algún riesgo de liquidez al momento del rescate? ¿Tenés algunas es lo que pasa? Entiendo perfectamente la pregunta porque viene de ahí lo que dije al principio, que pasó lo mismo con el mercado local, en donde hubo un cambio en el apetito, que la gente fue basta de bonos soberanos, había temor al reperfilamiento local, entonces se vendió en todos los clases de activos y hubo un aumento en el posicionamiento vimos las emisiones primarias corporativas que realmente anduvieron con una demanda impresionante y hoy por hoy comprimieron muchísimo, están más caras que los bonos soberanos, los bonos corporativos. Entonces, esa es un poco la razón. ¿Qué es lo que yo veo? Si el gobierno logra disminuir la incertidumbre que hay sobre su capacidad de refinanciamiento, que creo que un poco lo va a hacer, un poco, por eso la diversificación, ¿no? Un poco lo va a hacer, mejor va a andar con todas las medidas, debería de funcionar un poco mejor de lo que está haciendo para que no haya este temor al reperfilamiento. Tienen que sacar de la discusión si va a poder acceder al mercado y refinanciarse o no. Que es la dinámica de cualquier mercado, de cualquier gobierno del mundo, que tenga una licitación y logre ser valor de la deuda, es lo que tiene que suceder normalmente. Ahora, a tu pregunta específica con respecto a los instrumentos de cobertura por devaluación en temas así, no hay producto, es un fondo temas 2, entonces son claramente fondos temas 2, entonces el portfolio manager, en mi experiencia, cuando tenés una cantidad de flujo que entra muy grande, vos tenés dos posibilidades, o vas, bueno, haces soberano, haces ROFEX o haces corporativos dollar link. Los corporativos dollar link no te garantizan liquidez. Entonces, los fondos que tienen muchos corporativos dollar link, también llega un momento en el que tienen que tener posiciones en activos líquidos para que vos puedas vender. Porque el corporativo, cuando vos tenés mayor liquidez, cuando empieza a haber mucha demanda por activos de cobertura, vos también en el fondo tenés que tener instrumento de liquidez. Porque ahí la demanda fundamental es un activo que es donde hay demanda, hay riesgo de devaluación, hay riesgo de salto cambiario, vamos a comprar cobertura por devaluación. Entonces, ahí depende bastante del tamaño del fondo. Cuando el fondo es muy grande, vas a encontrar que vas a tener soberanos y ROFEX, ¿no? También, porque si no, no tenés producto para invertir a la hora que te empiezan a entrar las suscripciones. Esa es una cuestión totalmente técnica que yo veo todos los días. Y hay... en fondos también más chicos vas a poder tener quizás, o en otros fondos, mayor cobertura por corporativos, pero lo mejor en este caso para mí sería tener, ante la volatilidad que hay, fondos que tengan quizás posiciones más balanceadas, porque los corporativos te dan devengamiento, te dan menos volatilidad, pero a la vez tienen menos liquidez. O sea, otra vez vuelvo a la misma posición, que puedan tener un poco de ambas cosas para que sea más eficiente el fondo. Gracias, Paula, clarísimo. Yo lo llevo de nuevo, si me permiten, a los anuncios de anoche. Entre los anuncios fue, vamos a respetar el porcentaje de déficit como porcentaje del PBI, y vamos a suspender las transferencias del Banco Central hacia el Tesoro. Hubo una pregunta después hecha por uno de los periodistas, en donde le dijeron, bueno, a ver, y entonces, ¿cómo van a cerrar la brecha del déficit si van a suspender las transferencias y van a respetar el porcentaje? A mí particularmente no me quedó claro cómo se va a conseguir eso. ¿Ustedes tienen algún dato más, algo que se escapó? Digo, ¿de dónde va a conseguir el Estado financiamiento para cerrar la brecha, limitando o eliminando las transferencias del Banco Central, que han sido una fuente interesante e importante de financiamiento en los últimos meses, lo hemos visto? Vos hablás de la brecha del 3.5 al 2.5, la brecha fiscal, ¿de dónde está ahora para cumplir la meta con el fondo? Lo más importante es las tarifas. Ahora, ¿alcanza? Es la pregunta. Tenemos una pregunta. Javier. No, es una combinación, la verdad. Claramente, en términos de ahorro puntual, es tema tarifa, ¿no? Es darle muy, muy agresivamente, cosa que va a empeorar la inflación,
Y bueno, pero hay que estar dispuesto a ir por ese camino. Si es lo que, si querés ir por, si querés cumplir con lo que vos acabás de mencionar, que dijo Massa y que es un desafío cumplir. Pero también me parece que mejor manejo en términos de la deuda privada, o sea, de cómo financiarse con deuda y las diferentes cajas que hay en el Estado. Yo creo que acá se priorizó mucho una gestión, un equipo de finanzas mucho más educado respecto a los focos de liquidez que hoy hay y tratar de tentarlos con suba de tasa, instrumentos más apetitivos, etc. Y después, en términos de brecha, mucho de la brecha tiene que ver también con la credibilidad de que estas cosas van a poder cumplirse, de que los acuerdos que mencionó con el campo y con otras industrias van a cumplirse, que lo que me decía ayer un alto funcionario del Banco Central, que el riesgo país va a caer para que puedan acumular también por ese lado algo de reservas en términos de el miedo a los retiros de depósitos, etcétera, en dólares. Así que yo creo que es un desafío, pero en términos de números va a tener que dar precisiones más específicas. A mí lo que me llama la atención es que en Estados Unidos, por ejemplo, hay una cosa que se llama Congressional Budget Office, que es una oficina del Congreso compuesta por especialistas que tienen todas las estadísticas sobre todo, y es desde ahí donde el mercado consensúa que los números son los números, en términos de cuántos impuestos se necesita, o qué impacto va a tener una suba de impuestos sobre el déficit, qué impacto va a tener cualquier medida que se tome, es esta organización la que marca línea. Y acá no vimos eso ayer, en términos de, hubiese sido más prolijo, me parece, decir, mira, con esta segmentación nosotros nos ahorramos tanto, buscamos tanto de por acá, tanto de por allá, y financiamiento legítimo tanto, y esto y lo otro. Pero me parece que eso es totalmente dinámico en esta instancia y no creo que lo tengan claro ni ellos mismos. Y respecto de, gracias, y respecto de este canje de la deuda, del cual Paula recalcaba esto que se anunció anoche, que ya habría un 60% de piso de acuerdo. ¿Hay algún dato más? Porque hasta ahora hubo muchos trascendidos en el mercado ayer, durante la rueda, el titular que escuchamos anoche de Massa, pero ¿hay algún dato más? ¿Manejan ustedes algún dato más acerca de qué bono, hacia qué mercado, cómo lo instrumentarían? No, son todas especulaciones del periodismo que aparecen en Twitter y dicen, está todo la prensa plagada de este instrumento dual que pague ser o devaluación, lo que sea mejor, con algún tipo, creo que con vencimiento del 2023, pero no hay especificaciones. No que yo sepa, porque tampoco apareció en el comunicado de prensa y no, tampoco dijeron, bueno, la Secretaría de Finanzas va a anunciarlo cuándo, ¿no? O va a estar las condiciones en dónde, que hubiera sumado a la información, pero es exactamente, hay muchísimas especulaciones, o sea, la prensa se dedicó a se dedicó a hablar sobre este tema desde que anunciaron 5 días hablando de la posibilidad del canje, ¿no? Siempre tengamos presente que en Argentina siempre aparecen esta clase están siempre esta clase de rumores en el background, le digo yo, ¿no? Son parte de esto de los rumores, las estructuras y demás, siempre son parte del escenario en el cual nos convivimos. ¿Coincidís? Entonces... Sí, perdón Nancy, te complemento ahí, creo que falta información, faltan nombres en el equipo, todavía faltan mucho detalle de nombres, son todas eventualmente elucubraciones. Lo cierto es que los formadores de opinión, tanto analistas financieros que ayer después del discurso se expresaban, o algunas piezas de research que ya están circulando por parte de JP Morgan o de Goldman Sachs,
titulan y hablan concretamente de medidas insuficientes, o que esto no es un plan de estabilización, sino son alguna suerte de medidas y que faltan definiciones. Por el momento, siendo ya 10:30, hay algunos primeros prints de precios en el mercado de deuda soberana, están 30 centavos arriba, con lo cual no es que han caído mal, pero me parece que el mercado todavía espera ver algo más, ¿no? Si le está dando algún tiempo más para que se precisen y se afinen esas definiciones. Nos falta media hora para tener alguna señal de tipo de cambio, de que van a ser los tipos de cambio financieros. Los bonos de momento con cierta tranquilidad, bueno, entiendo que a la espera de esos nombres que están faltando, Javier. No, mira, yo te digo, estas medidas no van a causar el rally que podrían haber causado el 20 de enero del 2020. Vos el 20 de enero del 2020 anunciabas esto con Sergio Massa de ministro de Economía y probablemente tenías la deuda en 55, 60. Hacías un canje mucho menos agresivo y hoy en día esta deuda estaría en 75. Pero no pasó eso. Y hoy en día no es lo mismo, es como que yo estaba totalmente en contra de, no en contra, desacuerdo con el artículo de Massa, o lo que dijo, no Massa, perdón, Pañi el lunes, que dijo, comparaba los precios de los bonos cuando se fue Guzmán con ahora. Entonces dice, che, para el mercado Massa no es mejor que Guzmán, porque mirá los precios, no funciona así, para nada. El costo es como cuando vos tenés un ataque al corazón. Zafaste, pero te causó daño que es irreparable. Y lo mismo pasa con esto. Así que hoy en día, después del desastre de Guzmán, el fiasco de Bataki, se necesita mucho más contundencia. Eso es claro. Yo creo que esa contundencia puede llegar con el tiempo, pero no está preparada, no está preparado tal vez Massa, no está preparada la sociedad argentina en términos de el acuerdo que puede haber llegado con el campo. Negociar hoy un ripo para la Argentina es mucho más complicado que hace 6 meses, y la confianza de los inversores va a tardar mucho, mucho más también. Entonces yo, te digo sinceramente, creo que esta es una gran oportunidad, la deuda argentina, pero pero puede bajar 3 mangos, puede bajar 2, puede bajar más también, y no significa absolutamente nada en términos del largo plazo. Estamos, viste, no sé, mirá, en el 2001, por ejemplo, noviembre del 2001, después de alguna de las últimas medidas de Cavallo, qué sé yo, préstamos garantizados, no sé qué, estaba en 85, 90 la deuda. O sea, pero había una historia, la historia no era tan contundente respecto a la falta de credibilidad nuestra. Entonces, los activos con este tipo de medidas y en este nivel de incertidumbre respecto a este gobierno y esta nueva relación Massa-Cristina, no van a volar de un día para el otro porque anunció que vamos a cumplir con el acuerdo con el fondo. Eso, 2020. Eso no 2022. Clarísimo. Imagínate Sí. también, mirá lo que 2014, por ejemplo, para mirar las cosas. 2014, 2015, antes de las elecciones, había una euforia entre los mercados y entre muchos fondos de distrés, que iba a haber un cambio de gobierno, que Massa, Macri o Scioli iban a ser mejor de lo que había, etcétera, etcétera, y el rally se enfocaba en eso, mucho más en eso que en el juez Griesa y que si iban a poder operar los bonos. Incluso los bonos argentinos no se podían operar, ¿te acordás que no se podían pagar? Y bueno, toda esa historia. Y sin embargo los bonos operaban en alza porque había expectativas. Hoy en día no, el año pasado, después de las parlamentarias, cuando parecía un hecho evidente que en el 2023 iba a haber un cambio de gobierno mucho, mucho más pro mercado, mercado cayó. Yo me sorprendí de eso. O sea, yo estaba convencido de un rally
importante después de la victoria de la oposición en las parlamentarias. No se vio. Ahora, muchos te dicen, yo no sé lo que puede pasar en los próximos 6 meses. Tal vez esto, Massa se pelea con le hacen un boicot, ya no hay más reservas en el Banco Central, se viene la hiper, qué sé yo. Espero 5 meses más y compro en 25, 27, y voy a estar más cerca de las elecciones. Te lo dicen muchísimo. Hoy en día yo no puedo, o sea, si yo agarro hoy, desde ayer, hablando con fondos de afuera, no pude convencer a ninguno de comprar deuda. Okay. Ninguno. Una consulta puntual. Sobre muchos clientes están buscando cobertura a través del mercado ROFEX. Respecto a las medidas de ayer, no se anunció nada del Crowley-Pex, si se acelera o no. No hubo, digamos, claramente, digamos, evitarían cualquier salto brusco en el tipo de cambio. ¿Cómo ven la curva de ROFEX? La curva de ROFEX, pensemos, tiene TNA en el plazo corto, 80-85%, vencimiento de agosto, y a partir de ahí empiezan a subir hasta niveles del 100. Hoy está un peso abajo, el contrato más corto, agosto, un peso 40. ¿Qué consideraciones tienen sobre la curva de futuro? Sé que es difícil, digamos, tener una decisión acabada, pero bueno. Perdón, mira, lo que yo creo que si logran bajar las expectativas de evaluación de salto cambiario, porque el Crowley-Pex va a seguir aumentando. Eso es fundamental porque tienen que evitar el atraso del tipo de cambio. No puse en la presentación el tipo de cambio real, pero tienen que tratar de prevenir el atraso cambiario en forma consistente. Entonces, si vos fíjate, el año pasado, cuando vos tenías tasas muy chiquitas, ¿te acordás? Bueno, la devaluación está al 1%. Van subiendo las tasas a medida que la devaluación va aumentando y las expectativas de devaluación van aumentando y la brecha sube y aumenta la demanda por cobertura. Yo espero que con la tranquilización del mercado también debería venir una tranquilización dentro del mercado de ROFEX. También hubo ese tema, la gente buscando cobertura, está todo relacionado, ¿no? Aumenta la expectativa de evaluación, aumenta la gente buscando cobertura por devaluación, entonces se provoca en todos los mercados el mismo efecto. Pero bueno, es como decís vos, es bastante. También yo espero que la volatilidad continúe. Por un lado, yo estoy diciendo siempre que para mí, hoy por hoy, más que clase de activo favorita, que yo pongo la inflación por encima y después a las expectativas por devaluación que van a estar, va a seguir estando, porque en la medida que el Banco Central es la madre de todos los problemas, más allá, primero el déficit y esta es la contracara, ¿no? Y en la medida que el Banco Central, cuando ves, es esto. Ahí está esto atrás. ¿Entendés? En la medida que yo quiero ver cómo cierra hoy el Banco Central, creo que es este espacio que le está dando el mercado a Massa, tiene mucho que ver con la capacidad que tenga el Banco Central de revertir esta situación. Es lo que pone en jaque también las expectativas de evaluación. Eso era lo que iba a comentarles. Creo que hay bastante coincidencia en que la gestión del actual titular del Ministerio de Economía comenzó con poner una pausa al mercado y decir, esperen, las medidas van a llegar, y ahora me parece que con los anuncios de anoche todavía quedan tantas medidas pendientes que me parece que el derrotero va a depender en gran medida de la paciencia que le tenga el mercado a esta gestión. Generalmente los rallies duran muy poco, ya lo vimos la semana pasada, o sea, duran muy poco, después el mercado se desploma seguido porque lo que necesitan es delivery de medidas. Hay un momento, como decía Javier recién, no, el mercado está un poco impaciente, estamos en niveles muy bajos en todo sentido, en estrés de variables macroeconómicas, y eso provoca bastante volatilidad en todas las clases de activos. Vamos a tener, y aparte tenemos muy adelantado el escenario electoral, ¿no? Falta un montón para las elecciones, pero pareciera que fuese mañana, o sea, eso es un tema también. Eso suma una incertidumbre tremendo. Y en los bear markets siempre las volatilidades son muy altas. Así es. Bueno, Paula, Javier, Gisela, muchas gracias. Agradecemos también a todos los participantes que se han unido, los invitamos también a seguir conectados con Petrini, porque nosotros acostumbramos a hacer este tipo de eventos para ellos.
Les recordamos que los fondos de ADCAP, de los que nos comentó Paula, están disponibles en nuestra plataforma, así que pueden hacer las consultas que quieran. Tenemos los canales abiertos para que se comuniquen con nosotros. Una vez más, a los amigos de ADCAP, nuestro agradecimiento, y bueno, veremos cómo seguimos en este país, y eventualmente en el futuro estaremos haciendo otro evento de este tipo para contar de nuevo con la experiencia de ustedes. Muchas gracias para todos. A ustedes, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Gracias, Gisela, gracias, Paula, gracias, Javier.